El siguiente programa puede ser visto por toda la teleaudiencia. No contiene escenas de sexo o violencia. A los menores de edad se les recomienda la compañía de adultos responsables para una mejor comprensión. Canal Universitario presenta. Bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy nos encontramos con la profesora Giovanna Carvajal Barrios, que nos presenta su libro Lecturas y Escrituras Juveniles. Para empezar, ¿en qué consiste el libro? Bueno, el libro, quisiera contarles en primer lugar que además del título que tú señalabas, Lecturas y Escrituras Juveniles, tiene un subtítulo que es Entre el placer, el conformismo y la desobediencia. Surge de una investigación realizada entre los años 1996 y 1999, cuando yo cursé la maestría en Comunicación y Diseño Cultural de la Universidad del Valle. Mi preocupación investigativa en ese momento tenía que ver justamente con la relación de los jóvenes con la lectura y la escritura. Entonces, teniendo en cuenta que mi área de docencia ha sido ese, pues me encaminé hacia una investigación de esas características. El título de alguna manera intenta reflejar que los jóvenes, así como cualquier otra persona, no tiene una relación unívoca con la lectura. Hay relaciones conflictivas, hay tensiones, hay placeres, hay displaceres, hay una cantidad de sensaciones encontradas y de experiencias diversas con respecto a la lectura y la escritura. De ahí es aquello de placer, porque digamos la lectura y la escritura pueden generar placer, pero en algunos casos y para algunos sujetos es solamente conformismo, es decir, aceptar que es un mal necesario, por ejemplo en el colegio, y la desobediencia cuando definitivamente se rebelan y dicen no leo o no escribo. ¿Y cómo está compuesto el libro? El libro está compuesto por tres capítulos teniendo en cuenta que, como se trataba justamente, a diferencia de otras investigaciones, de abordar la lectura y la escritura, no solamente la lectura o no solamente la escritura, sino ambas, entonces yo lo que me propuse es indagar de manera profunda en cada una de estas prácticas. El primer capítulo es un capítulo en el cual se presentan los sujetos de la investigación, que son 5 jóvenes universitarios que en ese momento tenían edades entre los 17 y los 23 años. Era muy importante saber cuáles eran sus orígenes familiares, sus orígenes sociales, sus trayectorias escolares, sus experiencias significativas a lo largo de la vida. Esta investigación se caracteriza, a diferencia de otras investigaciones, no solamente a finales de la década de los 90, sino aún hoy, en que mira la lectura y la escritura como prácticas de producción y consumo cultural, las define como prácticas de consumo y producción cultural, entendiendo prácticas de consumo y producción cultural como aquello que los sujetos permanentemente hacemos de producir y de recibir bienes culturales. Ese es, digamos, uno de los sellos que la caracterizan. Entonces, en ese primer capítulo encontramos como un panorama general de todos estos sujetos, nos vamos metiendo poco a poco en sus vidas. Es una investigación que escudriña mucho las partes incluso hasta íntimas de los sujetos, para pasar después a 2 capítulos, uno sobre la lectura, todo dedicado a la lectura, y otro todo dedicado a la escritura. En la investigación se integran 5 estudiantes. ¿Cómo es esa estructura del libro que los va integrando? No se trataba simplemente de escoger al azar, por supuesto. Una de las características de la investigación rigurosa es que tenemos que tener criterios metodológicos, saber qué es lo que pretendemos indagar y tener unos parámetros definidos para elegir, en este caso, no solamente las herramientas metodológicas, la entrevista por ejemplo, sino a quién vamos a aplicar esa entrevista. Estos 5 jóvenes eran estudiantes de comunicación social que habían terminado ya su segundo semestre, es decir, estaban en su primer año de carrera. Para la selección organicé una metodología que se llaman los grupos de discusión. Los grupos de discusión son, como su nombre lo indica, grupos de personas que uno invita y propone unos temas para que ellos hablen. Los temas propuestos eran su relación con las tecnologías y cómo de alguna manera la lectura y la escritura, la relación que tengamos con ella,
tiene mucho que ver con nuestras formas de interactuar también con las tecnologías, máxime si se trata de jóvenes, ¿no? Sabemos que por lo general los sujetos dentro de la sociedad que más prestos están a relacionarse con lo nuevo son los niños y los jóvenes. Entonces, estos jóvenes me fueron contando una cantidad de cosas de sus vidas a partir de una guía de entrevista que yo elaboré y que constituye uno de los anexos del libro. En términos metodológicos, pues me parece muy importante, y de hecho muchos investigadores lo hacen, es mostrarle al lector de dónde fue que surgió esa información, e incluso puede servir para personas que quieran hacer investigaciones de las mismas características, tener algunos otros modelos para orientar su trabajo. A lo largo del libro lo que se hace es retomar respuestas de los muchachos con respecto a ciertas temáticas. El lector finalmente termina haciéndose como una idea de cómo era cada uno de estos jóvenes. ¿Podríamos escoger un ejemplo específico? En el caso de los jóvenes, había uno de ellos que había tenido una relación muy conflictiva con la lectura y la escritura. ¿Por qué? Porque desde muy joven tuvo dificultades incluso para leer en voz alta. Los profesores lo ponían como ejemplo del que no sabe leer, y eso fue generando una cantidad de conflictos y de traumas que tienen unas secuelas pues impresionantes a lo largo de toda su vida académica. Era el estudiante que perdía años, que no podía rendir escolarmente porque tenía dificultades para leer. Pero a su vez el caso era interesante porque la mamá de este chico, en el afán de que no saliera a la calle a jugar con sus amigos porque le parecía que era muy peligroso, lo dotó de todo lo que en ese momento existía en términos de tecnología. Entonces, en ese momento era el Betamax, todo lo que el niño necesitara en la casa. Entonces era un tremendo consumidor de cine. El muchacho sabía de películas, y dentro de sus relatos lo que contaba era que él se veía las películas buenas, las películas malas, la que fuera, pero para él el consumo de cine era una cosa impresionante. Entonces ese era un caso donde vemos una relación conflictiva con la cultura escrita, es decir, con la lectura y la escritura, pero muy estrecha con la cultura contemporánea, en este caso el consumo de cine a través del video. ¿Cuánto tiempo dura la investigación? Esa investigación, se empieza a formular el proyecto en el año 95, el trabajo de campo se hace en el año 96, y todo el trabajo de análisis de la información, de escritura del informe hasta ya su aprobación entre el año 98 y 99. ¿Qué preguntas se querían resolver al empezar esta investigación? Bueno, a diferencia de otras investigaciones que de hecho son muy importantes para los docentes en el área de lectura y escritura, que se proponen hacer un diagnóstico sobre la lectura y la escritura, qué tanto leen, cómo leen, leen bien, leen mal, qué clase de texto leen. Esta investigación quería ir un poco más allá para mirarla en su relación con otras prácticas de producción y consumo cultural. Entonces, podemos entender la relación que los jóvenes tienen con el libro a partir también de cómo se relacionan con otros medios y otras tecnologías de comunicación, como la televisión, como el computador, internet, etcétera. Entonces, eso es lo que tiene, digamos, el aspecto que lo caracteriza. Y de todas formas tiene una dimensión pedagógica porque invita a las personas que cumplen ese papel de mediadores en los procesos formativos, los profesores en este caso, a que conozcan un poquito más a sus estudiantes, a que reconozcan que hay otras prácticas que se pueden capitalizar en el espacio pedagógico.